O que lo diga Marya, quien también fue víctima de un proyectil balístico. No es que haya estado en el momento o el lugar equivocado, ella solo estaba acostada en su cama. Yo había estado estudiando y de repente ya decidí acostarme porque el otro día tenía que levantarme temprano y de repente escucho una suerte de altercado en el primer piso, yo estaba en un tercer piso. Y el asunto es que yo no me moví de mi cama porque nunca fue mi reacción, siempre estábamos bien alerta con que no se asomen a la ventana ni nada de eso. Y acaso escuchar una suerte de amenaza como de alguien que le está diciendo a otra persona te voy a matar. Y de repente empiezan a percutar disparos y pucha, mi reacción no existió porque en general me quedaba quieta cuando esas cosas pasaban. Y el asunto es que no me di ni cuenta que yo había sido afectada también. Uno no alcanza a interpretar porque yo pensé que era como una bomba, como jamás hubiese pensado que era un balazo. Pero personas como Miguel y Marya muchas veces no quieren abandonar sus hogares porque sus casas significan lo que ellos han formado fruto de su esfuerzo. El problema es que sienten que están en una estructura que se transformó en algo endeble o completamente vulnerable. En Chile, todos los años hay testimonios de quienes han sufrido a causa de las balas locas, donde se debaten entre la vida y la muerte. Así al menos lo sintió Marya. Digamos que es súper raro que los médicos hablen de milagro. Ellos catalogaron lo mío como un milagro. Pasó a milímetros de reventarme mi globo ocular. O sea, yo ahora estoy un poco ciega, veo 20% por este ojo, pero podría perfectamente no tener ojo. Entonces la bala entró por esta zona, ingresó y se desvió como a través de mi cara, quedando en esta zona. Como aquí, se depositó y se quedó adentro. Lo sufrió recién el pequeño Baltasar en las últimas horas, donde una bala loca traspasó sin dificultad su hogar y pegó en su cara. Él nada pudo hacer para salvarse. Sí sobrevivió Marya, pero durante meses tuvo que vivir con una bala alojada en su rostro. A mí me angustia, es que siento que esto no le debería pasar a nadie como ni a mi peor enemigo. No tengo enemigos, pero ni siquiera a la persona que es autora de esto siento que le debería pasar, porque siento que todos deberíamos vivir tranquilos, como caminar tranquilos por la calle, y si estás en tu casa, ¿cómo no vas a poder dormir tranquilo? Yo siento que algo que nunca voy a superar es desde ese punto. Una imagen que no nos podemos resignar, esa preciosa guagua que ayer pierde la vida de esta manera tan injusta. Y estamos en nuestro estudio con Marya Fuentes. Marya, podríamos decir que milagrosamente está aquí con nosotros en el día de hoy, porque Marya hace un año atrás estaba en una situación muy parecida a la del pequeño Baltasar, estaba en su casa y fue víctima de estas balas asesinas. Yo creo que ya no hay que llamarles balas locas, son balas asesinas. Y Marya, gracias por estar con nosotros. La verdad es que tú después nos vas a contar los detalles de lo que te ocurrió, pero tenerte aquí yo creo que ya es algo excepcional, tenerte aquí entre nosotros. Pero me imagino que lo que pasó con Baltasar debe haber sido también duro para ti, te hizo recordar todo lo terrible que tú viviste, ¿o no? Sí, siempre, o sea, cada noticia que aparece duele e indigna, pero más cuando se trata de un bebé, como porque por ejemplo yo ya era adulta cuando me pasó y puedo llegar a comprenderlo, la maldad de la gente y todo eso, pero ¿cómo se le explica a un bebé? Como es inexplicable y en este caso no alcanzan a explicarle tampoco, y a su familia, cómo la delincuencia, cómo la maldad puede llegar a afectar a un bebé de 9 meses que no alcanzó a vivir, no alcanzó a entender la vida, y eso es realmente duro, porque por ejemplo yo me puedo dar la fortaleza, mi familia me la puede dar, pero en este caso yo no sé realmente dónde se puede encontrar. ¿Qué no nos cuentas, Marya, qué fue lo que pasó este 26 de septiembre del año pasado? Claro. ¿Dónde estabas tú? ¿A qué hora era? ¿Y cómo apareció esa bala? ¿Cómo esa bala también entró a tu cuerpo? Claro. Ya, esto pasó en mi domicilio, que era en la comuna de Lo Prado. Yo estaba a eso de las 12:30 de la noche, ya era la madrugada del 27, acostada en mi cama. Me disponía a dormir cuando de repente escucho una suerte de amenaza desde el exterior. Yo estaba en un tercer piso, esto fue en un primer piso. Y el asunto es que yo no alcancé a reaccionar porque tampoco era una actitud cotidiana de movernos cuando escuchábamos disparos, no era muy aislado. ¿Ustedes escuchaban frecuentemente disparos? Sí, más a lo lejos. Estos fueron muy cerca, era fuera de la casa, pero en un primer piso. Y el asunto es que yo alcancé a escuchar cerca de 3 disparos, pero la gente dice que eran como 10. Fue una balacera.
Y el asunto es que ya yo alcancé a escuchar esta amenaza, no entendía a quién se dirigía y de repente cuando yo empecé a sentir la confusión, jamás lo relacioné con los balazos, como que yo creí que era otra cosa, porque es una sensación indescriptible, es como yo sentía ese pitido en el oído, como yo pensé que tenía como un derrame, no sé, era como una bomba para mí, no entendía nada. Y el asunto es que de repente llega mi hermana y ella me ilumina con su teléfono y me ve chorreada de sangre. Pero tampoco ahí alcancé a interpretar como el mensaje, ella empezó a gritar por ayuda. Llega un vecino, el vecino me toma, me pide que me levante y yo no podía hacer nada, no podía moverme. Y me sacan de la casa y ahí recién yo escucho que se trataba de una bala. Él le comentaba que le llegó un disparo. Y yo ahí pensé que me iba a morir, fue el momento más angustiante de mi vida, yo creo. Escuché eso y yo les pregunté, ¿me voy a morir? Y él me dijo como, no, tranquila, es un rasguño. Y el asunto es que después me suben a un auto y me llevan a un servicio de urgencia que queda como a una cuadra y media. Y ahí me ingresan de inmediato, empiezan a hacer lo primero, que es las limpiezas, no sé, a verificar que efectivamente en la zona tenía una herida, etcétera. Y no sé en realidad cómo explicar la mala sensación que es, como yo no... Repito, no se lo doy a nadie, como ni a la gente que de repente anda buscando altercados, porque podríamos decir que yo estaba tranquilamente en mi casa tratando de dormir. Como, no sé, ¿Estaba acostada, María? Estaba acostada, estaba en mi posición de tuto. Y no sé, porque por ejemplo yo a veces pensaba que esto podía ocurrir, pero en el escenario de yo llegando a mi casa, ¿qué pasa si hay una balacera cuando yo voy llegando? Pensaba en correr, en tirarme al suelo, pero en este caso no me moví. Estaba acostado. Igual que este guaguito, igual que este bebé, claro. Y tú además quedaste consciente, porque sí, consciente tú misma todo el tiempo. con esa angustia en el fondo que escuchas, tú no sabías qué era lo que había pasado, y me imagino tu angustia y en el fondo voy a vivir, qué va a pasar conmigo. Sí, yo siento que eso es uno de los principales como momentos dolorosos, como de estar como en la confusión de no entender. Y por ejemplo, a mí no me pasó el cuestionarme por qué a mí, pero después cuando uno lo piensa, igual como por ejemplo yo me ponía en el escenario que fuera alguien más, también pensé en los niños pequeños que vivían en ese edificio, entonces como que de repente hasta me alegraba que hubiese sido yo y no hubiese sido mi hermana. Por ejemplo, yo me muero y le hubiese pasado a mi hermana, a mi familia, como no sé si hubiese tenido la fortaleza para enfrentarlos de esa forma. Pero cuéntanos, porque tú dices, te dijeron fue un rasguño en algún momento para tranquilizarte, pero esto no fue un rasguño. A mis papás también se lo dijeron, como los vecinos, por tranquilizarlo, porque fueron los primeros que me dijeron. Pues esto fue grave. Claro, es que ellos creyeron, como me veían consciente y todo, creyeron que había rozado mi frente, no que había entrado, como no se veía salida, mi bala quedó alojada en mi cara. Entonces quedó acá, no se veía salida, yo estaba consciente, hablaba, como nunca imaginaron que efectivamente yo tenía una bala ingresada en mi cuerpo. María, es impresionante. Sí, tú nos contabas más o menos cómo había ingresado esta bala que perdiste, parte de tu visión también. Estuvo un año esa bala. No, estuvo 3 meses. 3 meses. Sí, 3 meses. 3 meses. Porque recién pasó un año. ¿Y cómo ha sido ese proceso, María? Mira, fue súper doloroso física y emocionalmente tener una bala en la cara, porque es algo que uno ve todos los días. Y por ejemplo, en actividades tan cotidianas como caminar, como abrir la boca, yo tenía una apertura de boca de esto. O sea, para mí todo era difícil comer, lavarme los dientes, que para mí era muy importante poder hacerlo. Y era algo que uno podía ver y yo la sentía todo el tiempo. Entonces, de repente, cuando estaban evaluando las operaciones y todo eso, de repente me dijeron que probablemente no me la sacaban. Y ahí esos fueron mis momentos de angustia máxima, porque yo quería tener mi vida normal y volver a ser la niña que siempre había sido, como haciendo todas mis actividades de estudiante, de mujer. Y de repente se plantearon no sacármela y yo dije, ¿cómo voy a vivir con esto? Yo no se lo doy a nadie, de verdad, ni siquiera a los delincuentes, como gente, no sé, que de repente es un poco más intencional que tengan estos accidentes, tampoco yo creo que se merezcan vivir con algo así. Entonces yo no me podía explicar cómo evaluar la posibilidad de que yo me quedara por toda la vida con una bala en la cara. ¿Perdiste la visión y algo más también? ¿Cuáles fueron las secuelas? Mis secuelas actuales son de ceguera, veo 20% con este ojo. También este ojo tiene dificultad en movimiento. Por ejemplo, yo no elevo el ojo porque el músculo quedó muy dañado, tampoco lo bajo. Y veo doble a raíz de estos problemas musculares. También quedé sin olfato,
pero definitivamente yo creo que es el escenario más afortunado en el que puedo estar. Como yo no me puedo quejar de tener estas secuelas, siendo que mi destino podría ser totalmente otro, como el del pasar. Perdón, pero también tu destino podría no haber tenido nada de lo que tienes. O sea, el destino y lo propio era que no te pasara lo que te pasó. Que no le pasara o sea, a nadie. Uno no se da cuenta de las cosas que no tiene hasta que las pierde. O sea, yo me imagino sin olfato. Yo encuentro que de verdad es terrible lo que tú nos narras. Entiendo que hoy día ves el vaso medio lleno porque dices, aquí estoy, me pude recuperar, ¿no? ¿Qué pasó con estas personas? Porque siempre que escuchamos testimonios como el tuyo, uno se queda con una sensación de impunidad que creo que es gravísima, porque empieza a atemorizar a la población. Entonces empezamos a decir, ¿y si me pasa a mí? Si es que te pasó a ti, como tú dices, a punto de dormir, le puede pasar a cualquier persona. Lo vimos con la guaguita ayer. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se les pudo capturar o no se sabe? Ya, este es un tema doloroso para mí en este momento, porque justo ayer me enteré que mi caso se había cerrado. Y me sentí con una angustia terrible porque el caso se cerró sin responsables y, según yo, sin las diligencias necesarias también, porque el ministro Chadwick habla de aplicar todo el peso de la ley, pero no sé si las policías están tan alineadas con ese motivo, con ese objetivo, porque en realidad yo siento que las diligencias que se hicieron en mi caso fueron súper pocas y fueron también algunas muy negligentes. Por ejemplo, a mí se me extrajo la bala de la cara y no se siguió la cadena de custodia pertinente, entonces luego con el proyectil nadie sabe dónde está, se supone que lo encontraron en un tarrito que creen que es el mío, pero no está con mi nombre, nunca se rotuló. O sea, aunque se encontrara una persona no podría saber si esa bala salió de esa pistola. Claro, porque no le hicieron las pericias y, no sé, yo siento que también acá hay una responsabilidad del Estado y, pucha, sí, es posible que todo sería mejor si los vecinos atestiguaran y hubiesen muchos más testigos, pero también hay una misión de las policías, ellos deberían garantizar nuestra seguridad. Entonces yo en este momento me siento súper vulnerada en mis derechos y claro, el accidente ya pasó, yo me recuperaba en salud, pero en mis temas emocionales es como de saber que estas personas siguen viviendo tranquilamente, viviendo su vida que seguramente es delictual, me hace más daño pensar que le pueden seguir haciendo daño a otras personas. No puedo creer que no hayan guardado la bala, no la hayan rotulado en el fondo. A mí eso me indignó. Cuando yo lo leí en la carpeta investigativa, yo dije, porque, por ejemplo, no puedo entender la determinación de la fiscal del caso era Lika Zugni, que le hago un llamado a que por favor lo retome, porque siento que todavía hay cosas por hacer. Por supuesto. La fiscalía siento que no se ha puesto en el lugar de la víctima pensando, esta niña ni siquiera ha pasado un año, dieron determinación de cerrar el caso el 26 de septiembre, mi accidente fue el 27, habían dejado de hacer diligencias como desde julio. O sea, ni siquiera un año. Ni siquiera un año investigaron mi caso, ni siquiera un año. ¿Hay cámaras de seguridad allá afuera para que se pueda hacer más? No hay nada. Mira, lamentablemente la zona en la que yo vivía no era de como grandes recursos, entonces claro, si hay un almacén tampoco es como que implementen la seguridad de poner cámaras en el exterior. Pero imagino que la policía, o sea, tienen que tener otra tecnología para ubicar a estas personas. O sea, habiendo tanta tecnología, yo me imagino que no se pueden quedar solamente en los testigos, porque hay presupuestos destinados a las policías que yo en realidad no entiendo en qué se están ocupando, como si no se puede hacer una investigación pertinente, entonces no sé para qué están esos presupuestos. Y lo más seguro, María, que mucha gente del sector sepa quién estaba en ese día, en esa disputa, en el primer piso, cuando tú estabas. O sea, definitivamente yo creo que hay gente que vio, pero también hay temores relacionados, como estas personas siguen impunes en la calle, ¿cómo alguien va a querer denunciarlos si después no se les van a tomar las medidas correspondientes? Pero fíjate que en la Pintana hay 3 casos de bala loca este año. Los 2 casos anteriores, la muerte de un niño de 8 años y una niña de 14, 15 años, han encontrado a los responsables por gestiones de los vecinos, por gestiones de la gente que logró dar con los sospechosos y que ayudar a la policía a que los encontrara. Yo creo que es muy indignante lo que tú nos cuentas, porque es como sentir que en nuestro país puede pasar cualquier cosa y a nadie le importa, ¿no? Como que estás completamente desvalida. Pero también creo que es porque en este país ciudadanos de primera y segunda clase. Porque también creo que si esto pasara en otro barrio, en otro lugar, creo que hubiesen dado con los delincuentes. Y es el sentimiento que tenemos, yo creo, porque yo como víctima creo que de repente porque no tengo los medios, porque no tengo el apellido, se han hecho menos diligencias de las correspondientes, porque me he planteado yo, ¿qué pasa si le pasa a un sobrino, no sé, del presidente, del mismo ministro del Interior, o quizás de la fiscal, de la gente que tiene poder de hacer cosas en este caso? Las diligencias serían totalmente distintas y, pucha, también siento que sea por comunas, porque acá estamos hablando de La Pintana, de Lo Prado, de comunas que tienen una estigmatización, quizás por los recursos de las personas que vivimos ahí,
pero no escuchamos de balas locas en Vitacura, en Las Condes. Preguntémosle al Habemos diputado justamente que es de esa zona. Estamos con Gonzalo Fuenzalida. Diputado, yo creo que lo que dice Marya no merece mucha discusión. De verdad, me imagino que usted también como diputado de las zonas más acomodadas de nuestro país sabe de esta diferencia de recursos en seguridad, y quizás también podría ser de la misma voluntad de investigar distinta en un lado que en otro. Es decir, ¿usted cree que efectivamente el caso de Marya se cerró porque se trata de una comuna más vulnerable, porque se trata de una comuna donde las personas como Marya tienen menos influencia? Hay de todo en esto, porque la gente en distintos lugares sufre distintos delitos y la impunidad al final, en este caso una bala loca, también le pasó a una familia en otra comuna que vio un portonazo y nunca están con las personas que le robaron el auto, a veces con un niño adentro, que lo recuperaban el auto pero nunca dieron con los delincuentes. Ese al final es un tema que uno dice, claro, si yo no salgo en la tele, si yo no alego, si no tengo contactos, ahora hablábamos con Marya cómo poderla ayudar en el sentido de poder presionar al sistema. Las cosas terminan siendo finalmente archivadas. Vimos el otro día que la Fiscalía tiene una gran cantidad de casos archivados. Cartas que nos llegan diciendo se archivó sin fundamento, no sabemos qué diligencias se hicieron, qué diligencias se dejaron de hacer. Y eso va generando un manto de impunidad finalmente que la gente deja de creer en la justicia, deja de creer en denunciar. Y pasa también lo que dice Marya, que el testimonio de los testigos, o sea, cuando los testigos dicen algo, es importante en un juicio, porque finalmente uno puede hacer la trazabilidad de la bala, tener una serie de antecedentes, pero si el autor no está confeso y no dice, mira, yo hice el delito, alguien tiene que haberlo visto. Y cuando todos tienen miedo a hablar, porque si hablan y si saben, pueden finalmente terminan resultar con la bala, ese que declaró, no se atreven a hablar. Y eso pasa mucho también. O sea, la gente no está dispuesta a arriesgar su vida por ayudar a otros y arriesgarse ellos. Mira, hay miedo, pero también tengo la impresión que cada vez hay menos miedo. Hay miedo, es verdad. Felipe del Pino, alcalde de La Granja, está con nosotros. Felipe, pero veo que la gente se va desprendiendo de su miedo, por lo mismo que pasó en La Pintana. Ayer hice un programa de radio en la tarde y fue impresionante la cantidad de gente que llamó de La Pintana con nombre y apellido para contar lo que vivían ahí. Y llamó un auditor que a mí me estremeció, un señor que maneja un taxi de La Pintana, que a las 3:30 de la tarde vio a un niño de 12 años manipular un arma gigante, un arma gigante en la plaza. Me dijo en la plaza esquina tanto el nombre, en La Pintana, 12 años, un arma gigante. Fue a los carabineros a 3 cuadras y los carabineros le dijeron, 2 carabineros y una carabinera, le dijeron, nosotros no podemos ir, pero hay unos niños manipulando armas en la plaza de la esquina, no podemos ir. Tiene que llamar no sé a dónde, todo. Y él llamó a la radio indignado. O sea, vemos situaciones así permanentemente. Felipe, en su comuna, me imagino que usted vive esto a diario. Esto es pan de cada día, yo diría, en gran parte del país. Ayer había un encuentro de concejales en Viña, y ahí habían concejales que decían, mira, la droga está presente en todas partes, hasta en las comunas más chiquititas, la violencia y las armas. Hoy día la gente está cansada, está atemorizada, y ese mismo temor la hace que muchas veces ya se hagan las denuncias. Hay un montón de elementos. Nosotros aquí todos tenemos un teléfono inteligente, ¿no es cierto? Hay aplicaciones donde se pueden hacer denuncias. Hace poco había un asesino que andaba libre, narcotraficante, y cayó preso en una cancha de fútbol en La Granja, producto de que un vecino lo denunció. Lo vio, ¿no es cierto? O utilizó el teléfono, una aplicación, y le dice, mire, aquí está fulano de tal que lo andan buscando. Y se detiene. Hoy día los vecinos también hablan, también quieren vivir tranquilos, merecen vivir tranquilos. ¿Por qué cree entonces, alcalde, que pasa lo que pasó con Marya? ¿Por qué pasa? Porque además que hay un tema súper importante en el caso Marya. A diferencia de lo que pasó ayer con el pequeño Baltasar, Marya escuchó una pelea en la puerta de su casa. No es una bala que vino de 1 kilómetro de distancia. Entonces, y uno dice, ya, acá hay vecinos que denuncian. Claro. Quizá en el caso de Marya hay alguien que habló, que denunció, pero el caso está cerrado. Está cerrado porque alguien no hizo el trabajo como correspondía, porque es lo que reclamamos. El fiscal, las policías, ¿no es cierto? Alguien no lo hizo, porque efectivamente
hay casos de balas locas, ¿no es cierto?, que son a 500 metros, a 1000 metros, o a lo mejor a 2000 metros, y nadie sabe, nadie escuchó una bala y la persona se desploma como ha sucedido y fallece. En el caso de Marya, ¿no es cierto?, ahí a 20 metros, 30 metros en su calle, alguien dispara y la bala cae en su casa. Alguien debe haber visto, alguien debe conocer. ¿Carabinero o la PDI? Felipe, ¿sabes? Felipe Gonzalo, Carlos Pinto también está con nosotros. Se nos une Carlos y Humberto Sisti, por supuesto. Pero ¿sabes qué siento que tiene este caso? Que es tan conmovedor, aparte que sea una guaguita, 9 meses, todo, que se une y se apareja con el de Marya, que la gente ya está encerrada en la casa. Así es. Que la gente ya puso las placas de metal, que ya no sale, que son las 8:30 y anda, como vimos en el cortometraje de la Pali García que hizo Techo, que las mamás andan preocupadas, llamando a los hijos de cierta hora, ¿dónde están? Para pero ya el caso de Baltasar y el caso de Marya están durmiendo, están acostados en su cama. O sea, esa cuestión te genera una impotencia, Carlos, una frustración tremenda, porque uno dice, nadie está libre de esta cuestión. Mira, yo he escuchado comentarios bien desordenados, por decirlo de algún modo, en este sentido, porque no se ha focalizado el tema como yo creo que debe ser, para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. En países que son de reconocida violencia y que hay muchos narcotraficantes, encontramos México, por ejemplo, que tiene 40 muertes al año de niños por balas locas. Brasil tiene 50 niños que mueren todos los años por el mismo motivo. Y nos encontramos que en un análisis que se hizo en Colombia, se descubrieron que cada 10 años mueren 1000 niños en estas condiciones, que equivale prácticamente a 100 niños muertos. O sea, esto no es un tema de casuística. Aquí hay que tomar el toro por las astas y como bien decía en tu caso Marya, dice, vamos a aplicar todo el rigor de la ley. A mí esa frase me parece un poco insuficiente, por decirlo lo menos, porque vamos a tomar el rigor de la ley, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a fusilar a alguien? ¿Lo vamos a tomar preso? No sabemos. Y fíjate que esta cosa que está diciendo de alguna manera nuestro equipo y Julio César, en el sentido de que se han encontrado este año que hay como 5 muertos en este sentido, 2 de ellos fueron descubiertos, ¿no?, porque los vecinos dieron detalles importantes y eso se descubrió que es así. Y yo siento que estamos tomando, los vecinos quieren hablar, porque o se enfrentan y van a hablar. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para esto? Hay una medida pero muy importante que bajó la tasa en México y que yo se las quiero plantear a ustedes y que no cuesta nada. La hizo el Ministerio de Cultura en Ciudad de México, y lo primero que hicieron es condenar cualquier persona que dispare una bala al aire. Cualquier persona que dispare una bala al aire tiene una condena de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. Lo único que se liberan son aquellos que demuestran que fue en defensa propia. Yo creo que eso a ellos les bajó sustantivamente las balas locas, porque basta que uno dispare y es acusado por alguien, inmediatamente es penado de 2 a 5 años. Gonzalo, no sé si aquí hay alguna situación parecida. Sí, la ley lo dice. O sea, la ley está en Chile. ¿Qué dice la ley? De partida, pero claro. Pero mire, antes de responder, yo creo que hay que garantizar el anonimato de la denuncia. Y te lo digo, yo lo he vivido, eso de la experiencia que yo les puedo contar. Las denuncias en materia de narcotráfico, cuando uno denuncia, pueden ser anónimas. Es de las pocas cosas que uno puede denunciar en Chile sin tener que identificarse. Es anónima. Pero ese anonimato finalmente no se respeta, porque hay mucha gente que denuncia y que finalmente sale esa información de algún lado. O en la comisaría se va a conocer, o finalmente cuando va al tribunal, muchas veces los defensores, los fiscales, los juicios, dicen toda la información. Entonces las víctimas te dicen, oiga, yo no hablo más, porque cuando yo denuncié y me atreví a denunciar, finalmente tuve represalia. Y es más, y muchas veces yo les digo, deme la información a mí y yo denuncio. Yo hago la denuncia por oficio y se la mando a la PDI para que investiguen ahí. Entonces, hay que tomar en serio esto del anonimato.
Porque si no, la gente al final que se atreva y que se envalentone, cuando están en un barrio que todas las noches balacera, la verdad que no se atreven a hablar. Y los pueden conocer y pueden saber, pero no se atreven a hablar porque saben que la represalia puede ser mayor. Ahora en Chile... Pero en Chile... el alcalde vive en La Granja. El alcalde está en una comuna donde hay este problema y él está diciendo otra cosa, está diciendo que la gente sí está queriendo hablar. Entonces, al decir eso está apuntando a la responsabilidad no de la gente, de otras instituciones. Ahora, sí la gente tiene el temor de que cuando ellos denuncian, esta información le llegue al delincuente, porque en algún momento en la cadena se filtra, ¿ya? Y ellos sí sienten, ¿qué piden? Piden la absoluta reserva. Perdón, denme solo un segundo. Pero si están cansados y quieren, la gente quiere hablar y quiere. Dame un segundito. Mira, el tema de fondo que vamos a tener que tratar rápidamente, el tema de las armas en Chile. Ese es el tema de la raíz. Pero antes, estamos desde Arica con el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, que ha gentilmente cedido un poco de su tiempo para estar con nosotros. Andrés, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estáis? Mucho gusto. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por conversar con nosotros. Tú bien dices, estamos aquí en Arica. Me imagino que consternado, ayer lo vimos quebrado saliendo del hospital, vicepresidente, porque la situación de Baltasar, no sé, de una tal forma sentimos todo que nos hace tocar fondo en esta materia, ¿no? Sí, muy consternado. Y bien lo dices. Me tocó ayer, obviamente, y quise ir a saludar y acompañar a los padres de Baltasar en un momento de trágico, que te destruye el dolor, porque lo que vivimos ayer, sí, lo hemos vivido en otra oportunidad y estamos luchando y trabajando por estas situaciones de estas pandillas que toman y quieren hacer terreno, pero disparar una bala y que le pueda llegar, como ocurrió, a una guaguita de 9 meses, a Baltasar, que estaba durmiendo, supera todos los límites. Supera todo. No tienen perdón de Dios las personas que hacen eso. Y por eso lo estuve acompañando y diciendo algo que es súper importante. Les quise transmitir no solo la solidaridad, el cariño, el esfuerzo y el trabajo y el compromiso de poder dar con los responsables y con mayor seguridad, sino que no estaban solos. Y eso es muy importante lo que están haciendo ustedes hoy día a través de los medios de comunicación. Que las personas que sufren estas situaciones no se sientan solos. Eso es lo que ellos me transmitían. Y yo les decía, no están solos. Hay un país que se ha conmovido con esto. Es lo que estamos conversando hoy día, es las cosas que tenemos que mejorar, es las cosas que tenemos que ponernos firmes en sacar adelante nuestras legislaciones, que nos ayuden, el trabajo de nuestras policías, que no se sientan solos. Lo que pasa, ministro, un segundito. Yo algo alcancé a escuchar. ¿Sabe qué, ministro? Estamos en este momento con Marya Fuentes. Ella hace un año fue víctima de una bala loca, una bala asesina, como usted lo dice, me parece bien. Su caso está cerrado, su caso está sin culpables. Ella no se siente acompañada, como dice usted. Quiero que escuche, Marya, quiere hablarle a usted directamente respecto a su caso, porque yo creo que es la que más puede finalmente preguntarle a la autoridad las grandes dudas y los grandes dolores que ha vivido. Buen día, ministro Chadwick, ¿cómo está? Perfecto. Mire, yo no estoy tan perfecta. Muy buenos días. Porque ayer me enteré que mi caso está cerrado. El caso fue cerrado con menos de un año de antigüedad, con muy pocas diligencias. Y yo me pregunto, usted habla de aplicar el mayor peso de la ley a estas personas, habla de que las autoridades nos acompañan, pero las policías están alineadas en esta misión, ¿y cómo nos están acompañando? Porque en realidad en el tema judicial yo no me he sentido acompañada, no he tenido esa compañía. Sí bien han actuado en los organismos de salud, en los que efectivamente ayudaron a que mi recuperación fuera muy rápida, el ministro estuvo muy comprometido, su equipo, los doctores maravillosamente, pero las policías, creo que las diligencias no han sido las adecuadas y yo tampoco sé cómo funciona el proceso. Entonces me gustaría saber cómo plantean a ustedes que es este acompañamiento, porque en realidad yo como víctima, sufriendo todos los dolores físicos y emocionales, ahora recibo un nuevo golpe, que es que hayan cerrado mi caso sin responsables. Y yo quisiera saber realmente cómo son estas diligencias, cómo tiene que ser ese proceso.
María, qué bueno que me lo preguntes porque apuntaba exactamente comprendiendo la frustración que debes de tener, ¿cierto? De que tenemos que nuestras víctimas de estas situaciones no pueden quedar solas. En ese sentido, nosotros ya estamos trabajando hace un buen tiempo que nuestra policía, Carabineros y la PDI trabajen coordinadamente frente a este tipo de situaciones que se dan en estas llamadas balas asesinas, como le he puesto yo, en esta toma de terreno, de poblaciones, de sectores por parte de los carteles, de las pandillas, fundamentalmente del narcotráfico, en los narcofunerales, en esa cultura narco que empieza y que se ha ido desarrollando, y en eso hemos cambiado mucho porque hemos logrado trabajar conjunto, policía y carabineros, pero al mismo tiempo coordinados con la Fiscalía, porque la investigación la lleva la Fiscalía. Ayer mismo, yo después de visitar el Hospital Sotero del Río, me reuní con el director de la PDI, con don Héctor Espinosa, precisamente para afianzar, fortalecer. Yo le dije, lo que necesiten en recursos, en tecnología, pero, ministro, para efecto una cosa, de lograr esto. Perdón que le interrumpa. Ahí, pero hagamos una cosa. Ministro, pero sí. Una cosa es la intención, y yo entiendo que tienen las mejores intenciones. Sí. ¿Quién va a querer en Chile? Me imagino que ninguna autoridad y nadie de nosotros que un acto así que impune. Pero otra cosa es la práctica. María le entró una bala mientras dormía, igual que a Baltasar en su cabeza. Se alojó en su mandíbula. Ella perdió el olfato, perdió la visión de un ojo. Hoy día la vemos bien, pero ella está muy dolida porque se cierra su caso, además de todas las cosas físicas. Pero en la práctica no rotularon ni la bala. O sea, a ella le sacan la bala y no rotulan la bala. Entonces, uno dice, claro, las intenciones están, y usted nos puede decir las intenciones, pero otra cosa es la práctica. Las policías fueron muy negligentes en ese caso, como a ellos se les pide rigurosidad, pero en la práctica no existe, como le sacan la bala a una niña y la bala la dejan ahí en un mueble y no hay nombre. Como... Mayra, te entiendo perfectamente. Nosotros le estamos pidiendo en la máxima rigurosidad permanentemente. Ahora yo estoy en Arica en una reunión con todas las policías de la zona norte, precisamente para la coordinación y la rigurosidad en los problemas que tenemos aquí en la zona norte. Igual se los pedimos en Santiago, pero te propongo una cosa bien concreta. A partir del lunes, tú tienes abogado, el abogado del Ministerio del Interior, don Luis Hermosilla, que es un gran penalista, para efecto de revisar tu causa. Vamos a cosas concretas. Revisar tu causa y ver dónde han habido errores y qué se puede hacer todavía frente a la Fiscalía. Abogado que te lo ponemos nosotros, el Ministerio del Interior, porque esto es lo que queremos que no ocurra. Y para que no ocurra tenemos que fiscalizar cuando se cometen errores o cuando las cosas no se dan bien o las víctimas no tienen la reparación. A partir del lunes yo te voy a contactar y tenemos abogados de la Fiscalía. Me imagino, ministro, que, bueno, María lo agradece, pero esto que usted está ofreciendo es la solo corroboración de lo que estamos diciendo. Si María no sale hoy día en la tele y se comunica con usted, no tiene a ese abogado. Si María no es del barrio alto, no tiene plata para pagar un abogado. ¿Puedo comentar otra cosita? María, porque, por ejemplo, antes yo ya tuve... Igual le agradecemos eso. Sí. O sea, se agradece mucho la voluntad, porque yo creo que todo esto funciona con mucha voluntad. Pero, por ejemplo, yo tuve apoyo en algún momento del programa de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior, en el que se me puso un abogado y el abogado consiguió otra pega, otro trabajo, y yo quedé sin abogado. Entonces, no sé si el compromiso realmente garantiza que esto va a llegar a alguna parte, porque, claro, me parece que las voluntades son muy buenas, pero si no llegamos a ninguna parte, si no hay responsable o no se toman medidas para que estas cosas no sigan ocurriendo, a mí, a Baltasar y a otras muchas personas que, por ejemplo, yo sé experiencias, se contactó gente conmigo que también vive con balas en su cuerpo, y sigue pasando, y creo que las medidas concretas quizás no deben ir solo en ayudarme a mí, ponerme un abogado, sino en tomar medidas concretas a que nunca a nadie más le llegue una bala loca. Y digamos que son balas asesinas porque en mi caso la bala no iba para mí, pero iba para otra persona. Es decir, hay personas que tienen el poder de llegar y juzgar a otra persona y decir, ya tú no mereces seguir viviendo, te mato. ¿Por qué la gente puede hacer eso? Así es, y tú bien lo dices, no se trata de que a raíz del caso tuyo
estemos reaccionando. Lo estamos haciendo día a día. Vieras todos los trabajos, los recursos que estamos destinando para que esto no ocurra. Pero ocurre. Y cuando ocurre tenemos que, el sistema, el Estado tiene que saber reaccionar y reaccionar con la mayor eficacia posible. Felipe. Y pongamos, así como hemos tenido el drama de Baltasar ayer, hagamos cosas concretas. Aunque sea un caso particular, ese caso particular, en la medida que podamos detener personas, que podamos que la Fiscalía actúe, que la Policía mejore sus procedimientos, vamos generando más conciencia y vamos terminando con la impunidad en este tipo de situaciones. Eso es el compromiso que nosotros queremos tener como gobierno. Vamos, a veces tenemos que preocuparnos de todo, pero si tenemos cómo hacerlo con respecto a casos particulares, que la muerte de Baltasar no sea en vano y que sigamos, ministro, ayudando a todos aquellos que puedan ser víctimas. Ministro, el alcalde de La Granja le quiere hacer una pregunta, Felipe Espín. Buenos días, ministro. Sí. La verdad que a mí me consta... Alcalde, ¿cómo estamos? Muy bien. Preocupados y tristes por esta situación. A mí me consta el esfuerzo que se ha hecho desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, desde el Ministerio del Interior, por evitar todas estas balaceras, por controlar, ¿no es cierto?, los velorios narcos, que ha sido un logro, lo hemos logrado disminuir. Sin embargo, el problema real, la raíz, está en el gran poder de fuego que todavía existe en las poblaciones, en las pandillas, ¿no es cierto?, y a nivel de los delincuentes. Las armas de algún lugar vienen, ministro. De alguna parte llegan, se pierden en el ejército, se pierden en carabineros, se compran legalmente y se venden, ¿no es cierto?, a los grupos delictuales. Las balas de alguna parte vienen. En algún momento se dijo que habían 200.000 municiones que se habían perdido desde las Fuerzas Armadas y que están ahí, en los barrios. Eso hay que controlar. Es cierto, el caso de María, ¿no es cierto?, es triste, es grave. El caso de Baltasar es triste y gravísimo, ¿no? Pero esto ocurre en todo el país y en ningún barrio, ni en el centro de Santiago, ni en Las Condes, ni en Providencia, ni en nuestras poblaciones, ningún chileno puede vivir tranquilo. Porque en cualquier momento hay una balacera, alguien dispara y esa bala cae, baja, mata o hiere a alguien. Entonces, ministro, aquí hay que, nosotros hemos propuesto grupos de alcaldes, decir, mire, primero vamos y registremos cada una de las balas que sale, quién la vendió, dónde llegó, quién la compró, se da cuenta, para ir siguiendo, controlar las armas, retirar más armas. Carabinero me decía el mayor, me decía el martes, mire, hemos retirado 200 armas desde La Granja, pero eso tiene que ser una política de Estado, disminuir y elevar las penas para quienes porten armas en forma ilegal, las disparen, ¿no es cierto?, utilicen a los menores para disparar. O sea, aquí tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte, ministro, y eso depende de usted y del presidente. Así es, y lo vamos a hacer, y con el alcalde del PIN, él sabe bien, nos reunimos todos los meses. Así es. En la zona sur de Santiago. Ahí en La Granja. Para poder ir trabajando y coordinando nuestras acciones. Y en este caso, en lo que dice con el control de armas, tomando ideas que hemos tenido con distintos sectores políticos en las mesas que hemos trabajado y con aportes que nos han hecho los propios alcaldes, en este momento en el Senado, y va a pasar a la sala la próxima semana para su votación, es la nueva ley de control de armas. Dentro de esa nueva ley de control de armas, no solo aumentamos las facultades de fiscalizar, que hoy día la tiene Carabineros, también a la PDI, no solo mejoramos los registros públicos de armas, que son fundamentales y que están muy atrasados, sino que también incorporamos tecnologías nuevas, como es la trazabilidad de las balas, que es súper importante que cualquier munición que ingrese al país, que ingrese al comercio, tenga su marca, tenga su identidad, que nos permita saber su origen y después hacer toda la trazabilidad en el caso que llegue a cometerse una acción donde nos aparezca esa munición. Entonces, vamos avanzando. Esta no es una sola medida, son muchas medidas que vamos avanzando para poder tener mayor control. Ministro, yo creo que todas las medidas son bienvenidas, pero le voy a decir las frases que siempre se escuchan en esto. Aplicar todo el rigor de la ley, que las instituciones funcionen, subir las penas, que eso es como lo que se está en la discusión en el día de hoy. Ya se han subido algunas, se van a subir otras, pero básicamente yo creo que acá hay una sensación, y en ese sentido como que yo creo que quizás falta humildad, de que esto se está escapando de las manos y que ustedes como gobierno, que el Parlamento, incluso como clase política, no saben en este minuto cómo enfrentar el tema.
Y de alguna manera falta la humildad para decir, no estamos teniendo respuesta, porque estamos aplicando siempre la misma solución. Rigor de la ley, subamos las penas, pero parece ser que el fenómeno es más complejo y que aquí falta de verdad asumir humildemente que no se ha avanzado y que hay que empezar a hacer otra cosa. Discrepo de ti, Montserrat, y lo hago con toda humildad y con todo respeto. Yo conozco bien y directamente lo que significa la situación de la delincuencia en el país y en las distintas comunas y regiones. Y cuando digo estamos trabajando, es porque estamos efectivamente trabajando en distintos ámbitos para poder tener más eficacia. En ámbito de la modernización de nuestras policías, fundamental, y primero el gobierno, que hemos enviado los proyectos de ley para modernizar y generar policías que estén a la altura de los tiempos actuales, con una completa modernización, y los proyectos se están tramitando y aprobando en el Senado. Hemos enviado proyectos de ley para efecto de aumentar, sí, Montserrat, aumentar penalidades, porque necesitamos también aumentar penalidades, por ejemplo, como ha sido la ley de los portonazos, o mejorar la eficacia de las policías con los control preventivo de identidad. Y estamos en eso. Y estamos con un plan que hemos denominado Chile Seguro, en que ojalá pudiésemos conversarlo bien en detalle, en que lo fundamental es aumentar dotación de carabineros en la calle, sacar a los carabineros de las actividades administrativas, 3.300 el año pasado. Sacamos 47 carabineros de la seguridad del presidente y del Ministerio del Interior, que hoy día están todos en la comuna de La Pintana trabajando en las comisarías, como ejemplo de lo que queremos hacer a nivel nacional. Estamos invirtiendo en tecnología para que las cámaras, los drones, los pórticos no estén solo en las comunas que tienen recursos, sino que para que estén en todas las comunas que lo necesitan, especialmente en aquellas más vulnerables. Vamos a final de año instalar 2.080 cámaras. Los alcaldes lo saben. Estamos instalando pórticos en la región metropolitana y vamos a seguir en el país. Ayer, Montserrat, incorporábamos 7 nuevos drones a los 8 que están existiendo, que ya existen en Santiago, para trabajar en las comunas más populares de la región metropolitana. Estamos trabajando en el ámbito de la modernización y exigencia y evaluación policial, en el ámbito legislativo, en el ámbito operativo. Que el tema, Montserrat, y te lo digo con absoluta convicción, obviamente que es muy complejo, obviamente que tiene distintas acciones, no hay una sola medida, pero hay una cosa que es importante, Montserrat, y lo digo con toda humildad, es la actitud. Es la actitud, es que ustedes, al igual que muchos otros medios, al igual que el gobierno, al igual que las policías, nos remezcamos frente a esto y le digamos no a los delincuentes, sin titubeos, sin buscar que el delincuente tenga más beneficios que las víctimas. Eso es lo que necesitamos, una actitud país, porque esto es de todo. Yo creo que estamos y en eso nosotros y el presidente Piñera vamos a estar. Vamos a dar esta batalla hasta el final, a pesar que en otros momentos, cuando no hay este tipo de situaciones, nos critican porque dicen que le estamos dando muy duro a la delincuencia. Ministro, habla Carlos Pinto. A mí me parece fantástico que esta... Hola, humildad, Carlos. ¿Cómo estás? Esta humildad, porque tiene sentido decir que estamos ayudando todos. Eso yo lo siento. Puedo decir que el aumento de las penas nunca ha sido significativo para la delincuencia. Ninguna persona deja de robar un banco porque su pena de robar un banco tiene 5 o 10 años más. Eso es imposible prácticamente. Las penas se absorben de parte de los delincuentes después que el delito se comete, nunca antes. Yo creo que en este caso, y se lo dije a los compañeros de mesa en este momento, que aumentar las penas tiene poca significancia. Sería importante, a lo mejor, no estoy pensando irónicamente en una ley Baltasar. La pregunta es, en definitiva, ¿será factible que ejemplos productivos o beneficiosos que se han hecho en otros países, como establecer una pena a cualquier persona que se vea o se fotografíe, ¿verdad?, disparando al aire? Una pena de 2 a 5 años como en México, creo que sería un adelanto importante, porque ya todos podríamos sacar una fotografía y mostrarla.
Es decir, hay un nuevo delito aquí que se está manifestando que no tiene que ver con un aumento de pena, sino castigar una acción. Eso es lo que propongo. Carlos, buena reflexión la que tú haces. Lo tenemos porque hoy día es delito y lo hemos perfeccionado con lo que hemos llamado la ley contra el amedrentamiento. Esas balas que obviamente lo que hacen es generar amedrentamiento y temor en la población, y estamos con un proyecto en ese sentido y poder tener una pena única puede ser un buen punto que aporte a ese proyecto. Así que ahí hay una buena idea para efecto de perfeccionar el proyecto que estamos tramitando ahora y que apunta exactamente a lo mismo, que facilitar los medios de prueba y tener penas para quien porte un arma o tire una bala asesina. Y eso lo hemos agravado. Ahora, en el agravamiento de la pena, tú tienes razón, muchos delincuentes, y especialmente el crimen organizado, sabe perfectamente las penas y las comete. El punto es que logremos penas que hagan que esas personas, cuando comparezcan con las pruebas a los tribunales de justicia, queden realmente en prisión efectiva. Y por eso tenemos que agravar ciertas penas para que no salgan en libertad al día siguiente. Ministro, sabemos que tiene una agenda súper copada, le queremos agradecer un montón de todo el tiempo que nos ha dedicado. La verdad que este es un tema que vamos a seguir nosotros aquí discutiendo en la mesa, pero ha sido muy importante tener su punto de vista. Así que muchísimas gracias. Buenos días. Y encantado de poderlo acompañar si me necesitan, porque son temas que en la medida que vayamos conversando van surgiendo buenas ideas para combatirlo entre todos. Así es. Gracias, ministro.